Ya, entonces, la cuestión es que, ¿cómo sabemos, cómo vamos a generar ecuaciones para, cómo vamos a generar ecuaciones para el caso que tenemos aquí en en este borde de condiciones de Newman? Entonces, nosotros sabemos que las derivadas de la función temperatura y en este punto, es decir, para todos los sub j, yo los puedo, digamos, escribir de la siguiente forma, ¿no? Como que yo pongo aquí, tengo que poner función. Si yo voy a usar el método, digamos, central, yo cogería mi función y les evaluaría digamos, a ver, ya, solo un ratito quiero saber si es que es la derivada, la condición de Newman con respecto a qué variable, ¿ya? Profe, iba a tomar en la prueba esto sobre la plata. Voy a preguntarles acerca de cosas de eso, ¿ya? Y esas preguntas pueden implicar que hagan pequeños ejercicios, ¿ya? Pero no un problema en particular como tal, sino pequeños ejercicios, ¿sí? Ya, entonces la condición de Newman que les he dado es que la derivada con respecto a x es un valor constante, que era 2.5, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo con respecto a x, lo que va a ir modificándose son los nodos que corresponden o que indexan ¿cómo se llama? Las nodos X. Estos nodos, esos subíndices son los subíndices y son los que se ponen a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que aquí poner este nodo anterior. Si el presente es X sub 0, el nodo anterior es menos 1. ¿Sí? Para cualquier J, y luego quito, digamos, el U evaluado en el nodo 1, X sub 1, J, y dividido esto para 2H. ¿Sí? Entonces, la cuestión que este valor de aquí yo sí les dije cuál es. Para todo J eso es 2.5. Entonces, la cuestión es que, bueno, en lo de Wenshen ahí se llama A sub J. Para cada valor de J tienen un valor de la derivada A sub Jésimo. Eso. Entonces, de esta ecuación es como que despejas. Y el rato que despejas, le pones al otro lado, ¿despejas qué? Despejas el U menos 1 Jésimo y esto te queda como U, perdón, 1J, sí, más 2H a Jésimo. Ya, entonces aquí vas a tener tres ecuaciones de este estilo, porque J va de 1, 2 y 3. Ya, ahora, la cuestión es que, ¿dónde nosotros ingresar esa información? ¿Dónde vamos a ingresar esta información? Pues nosotros sabíamos que en general teníamos lo siguiente, ya teníamos que la temperatura en el nodo, menos 4 veces la temperatura en el nodo presente, y aquí la temperatura en el nodo posterior, más la temperatura en el nodo anterior y décimo, más la temperatura en el nodo anterior Jésimo, más la temperatura en el nodo posterior Jésimo es igual a 0. Eso es lo que sabíamos. Ya este de aquí es algo de donde nosotros sacamos las ecuaciones, ¿no es cierto? De esto de aquí nosotros sacamos el sistema de ecuaciones que se traducía en la ecuación matricial que yo mostré en la ecuación de Laplace. Pero esto nosotros hacíamos para todos los valores desde i igual a 1 en adelante hasta n, me parece. Hasta perdón, i igual a 1 hasta n menos 1. Ya, eso lo hacíamos así. ¿Por qué? Porque el i sub 0, o sea, el u sub 0, antes sí eran valores que conocíamos. ¿Cuál es el u sub 0? El u que corresponde a evaluar la temperatura en los nodos de x0 décimos. Eso sí sabíamos, pero ahora ya no sabemos. Entonces, por eso ya no hay que empezar desde 0, sino que empezamos desde 1, sino que vamos a empezar desde 0. Pues, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos el 0 aquí en vez de la i? Vamos a tener que en este valor de aquí, mira, aquí me va a quedar 1, aquí me va a quedar 0, aquí 0, 0, ¿no es cierto? Ya. Y la cuestión es que, ¿qué pasa con este valor de aquí? Aquí me va a dar u menos 1, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí u menos 1, donde yo tengo una fórmula para esto en términos de subíndices que no tengan negativos, pues acá arriba. Entonces, en vez de este de aquí, en vez de esto pongo esto. Pero esto a su vez es esto de aquí. Entonces, acá yo debería ingresar un u sub ij más un 2h a j décimo. Esto de aquí
es lo que yo sí conozco, el 2AH, el 2HAJésimo, ¿sí? Entonces esto le paso al otro lado y pasa como con menos, ¿no es cierto? Menos 2HAJésimo, ¿sí? Y la cuestión es que, fíjate, aquí aparece el U, el I era cero, ¿no? Cero aquí, ya. Ajá, no era, no era cero, perdón, es uno. Estoy poniendo este de aquí a acá. Ya, entonces la cosa es que, mira, aquí hay dos veces U y J, dos veces U y J, ya, y ya, y de ahí tengo menos 4U, 0J, más todo esto, ¿no es cierto? Entonces, la estructura que termina teniendo las ecuaciones que tú ingresas, tienen esta forma, ¿no? Mira, la pizarra, digamos, las filas estas de aquí, es menos 4, 2, 0, 0, ¿sí? ¿De dónde sale ese menos 4 y ese menos 2? Este es el menos 4 y este es el 2 que te salen en esas ecuaciones cuando ya las ordenas, ¿ya? Entonces, por eso está bien, el error está en cómo le estás desarrollando al ejercicio, ¿ya? La matriz te tiene que salir tal como mostré. Eso, entonces, la cosa es que tienes que revisar eso en tu ejercicio, ¿ya? Ahora sí, sígueme preguntando más cosas. Pablito, me dijiste que tenías 4 preguntas, me hiciste una, creo ya. A ver, ¿qué más? Eh, exactamente, ¿qué temas van a tomar en el examen? Ya, de ley, de ley voy a... sí. Entonces, ahorita lo que les mostré del método de separación de variables es un problema, ese va a ir de ley, ya les dije. Y preguntas, voy a preguntar acerca de todo lo que no pregunté ya. Entonces, las preguntas tienen que ver, por ejemplo, con, conceptualmente, cómo, por ejemplo, les podría preguntar, cómo generan un método de diferencias finitas, ¿ya? Ponerles un ejemplo, decirles, a ver, aquí, escriban cómo harían el método de diferencias finitas para resolver esta ecuación, por ejemplo. Y lo único que tienen que hacer es, en vez de poner las derivadas, poner sus aproximaciones en diferencias finitas, ¿ya? Les puedo preguntar como lo que les mencioné la otra vez, ¿ya? Si yo tengo una vara y la vara yo le aíslo térmicamente, ¿cómo yo reflejo eso en las condiciones de frontera? Lo reflejaría con condiciones de Dirichlet o condiciones de Newman para decir que está aislada, ¿ya? Entonces, que esté aislada, ¿qué significa? Que la temperatura, ¿qué? Va a mantenerse, perdón, que la temperatura no va a variar, o qué significa, y cómo yo digo que la temperatura no va a movilizarse espacialmente con condiciones de frontera, ya sea de Dirichlet o de Newman, ¿cómo haría eso? ¿Cuál de esas usaría, ya? Entonces, y que justifiquen sus respuestas al respecto. También podría preguntarles acerca de cómo podrían enunciar ustedes, por ejemplo, el principio de máxima temperatura. Sí, les podría preguntar cuestiones acerca de las ondas, ya, como por ejemplo, ¿cuál es el análisis que nos llevó a obtener la ecuación de la onda, ya? Ya la acepté en Nayeli, creo, ¿sí o qué? Sí, profe. Hola, Nayeli, es que ahí viene un mensaje. Bueno, entonces esa sería otra pregunta, ya como, ¿qué hay que considerar? ¿Qué factores, qué propiedades o qué, digamos, ley se usó para partir y deducir la ecuación de la onda, por ejemplo, ya? Les puedo preguntar, por ejemplo, acerca del script de la ecuación de la onda. Les podría preguntar, por ejemplo, acerca de en qué momento se ingresó las propiedades de interferencia destructiva o constructiva que tienen las ondas cuando se trabajó con las ecuaciones diferenciales. Cuestiones de ese estilo, ¿me entienden? Que tengan que reflejar o que me ayuden a ver si es que conceptualmente están entendiendo esos temas. Ajá, eso. Entonces, ¿te referías, Pablito y Javier, que me preguntaban justo acerca de que hable de las preguntas del examen? Sí, profe. Ajá. Puede volver, desde el script de la onda puede volver, porfa. Estaba anotando. Ya, solo dije que en el caso de la onda, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me interesa saber como si es que están entendiendo no cómo se obtienen las ecuaciones diferenciales, porque el curso es un curso de modelamiento matemático también. Entonces, la parte del modelamiento matemático es
poder al menos en una instancia ya como comprender cómo, o sea, tener una noción de cómo está este mundo natural reflejado o expresado las dinámicas o las relaciones en el mundo natural en ecuaciones o sistemas de ecuaciones o ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, justo la obtención de la ecuación de la onda, digamos, parte, por ejemplo, del análisis de fuerzas, de tensiones que tienen los extremos de una soga, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí está, Puede ser sí, con la carga de Euler, ¿no es cierto? si es que puedes Puede describir eso. ser con eso. Sí, Claro, con la carga de Euler. ya, tú puedes, digamos, escribir eso, digamos, obtener la ecuación de la onda de algunas maneras, ¿sí? Una es justo haciendo un análisis de las fuerzas, ¿ya? Hay una serie de análisis que pueden hacer con vibraciones, ¿sí? ¿Entienden? Digamos, que pueden ustedes averiguar, o lo que está mencionando ahorita Javier, con tal de que, con tal de que hayan entendido cómo llegar, no necesariamente de la manera en la que yo hago, digamos, pero que hayan entendido cómo llegar a la ecuación de la onda y puedan escribirla, por ejemplo, eso me basta a mí, ¿ya? Y decía que en el script de la onda, por ejemplo, podría preguntar cuestiones, no necesariamente que tienen que ver con la programación de ese script, como les mencioné alguna vez, sino que, que tienen que ver con, por ejemplo, las propiedades que uno ve de las ondas cuando ya desarrolla ese script. Como ustedes ven cuando yo les muestro, cómo se desarrolla, está moviéndose la membrana así y hay unas cuestiones que les menciono que se llaman fenómenos de interferencia. Entonces, preguntarles como que en qué momento se ingresó, si se los ingresó explícitamente, si están implícitos en las fórmulas, por ejemplo. ¿Qué más? Como notan, hay dos formas de obtener numéricamente soluciones de la ecuación del calor, y la una es la de método explícito y la otra del método implícito. Entonces, ¿por qué se necesitan esos dos? ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Por qué necesito tener el método implícito? ¿Qué me ayuda con respecto al explícito? Ya, solo les voy a hacer 3 preguntas, entonces, de ese estilo será. Profe, ¿qué decía eso de la varilla aislada? Entonces, Yo ¿podría decía por que si tú tienes, ponte, imagínate, esto ya es un pedazo de cobre y yo le quiero como que envolver con un plástico aislante ya. Y suponte que tengo como, quiero yo matemáticamente empezar a analizar qué le pasaría a ese cobre aislado. Entonces la cuestión es que cómo yo expreso en mi ecuación diferencial que el cobre está aislado térmicamente. Entonces eso sí podrías hacerlo, pero especificando unas condiciones de frontera. ¿Cuáles? Eso es lo que te preguntaría. ¿Qué condiciones de frontera pusieras para decir que el cobre está aislado, ya? Que la temperatura no puede salirse por la superficie lateral, por ejemplo, ¿sí? Entonces la energía calórica puede fluir así, pero no puede fluir hacia allá, o sea, radialmente no puede salirse la temperatura porque está aislado en su superficie lateral. ¿Cómo reflejarías eso, por ejemplo? ¿Sí? Eso fue lo que dije. Ah. Ya, Profe, ¿para qué hora se quedó la prueba? ¿perdón? ¿Para qué hora quedó la prueba? Ay. Entonces, ¿a qué horas quieren? ¿6, 5, 7? ¿A qué horas? 7. las 7? Ya. Entonces a las 7 y les voy a dar 3 horas, ya. 3 horas y media máximo, ya. Entonces escuchen todos, 3 horas y media máximo les voy a dar para que resuelvan. Por favor, si tienen preguntas acerca de que si no entiendo tal o cual problema, ya saben, me escriben por cualquiera de los 3 medios, correo, Facebook o el coso del WhatsApp, ¿ya? El deber de hasta hoy. ¿Hasta No, cuándo era, profe? el deber pueden entregarlo mañana, ya, hasta las 12 de la noche. Ya, gracias. Profe, Así que dejen y en el, descansar, vean, voy hablando ya full horas ya. Bueno, sí, tenemos un par. Sí. en Sí. el deber es de entregar. ¿Perdón? En el deber es de entregarle analíticamente o en Octave. El ejercicio 1 en Octave, el ejercicio 2, le tomas una foto a lo que hiciste en una hoja. Profe, en lo del ejercicio 1,
Para ingresarle en el Octave, lo que ahorita estaba explicando de los puntos que va el punto 0, 1, en el Ujú. Octave, ¿cómo iría? Punto 1 y 2 en vez de 0 y 1. Lo que pasa es que tú haces ahí una cosa que se llama el ordenamiento natural, ¿sí? Y la cuestión es que, digamos, en ese ordenamiento natural, este viene a ser este de aquí viene a ser el B1, B2, B3, B4, van a haber 12 puntos, perdón. B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 y B12. Entonces, lo único que va a pasar, la diferencia con lo que yo hice, es que, digamos, ustedes, esto de aquí vienen a ser los elementos de su matriz U, ¿sí? Y estos de acá, este es lo que en la ecuación de Laplace que yo mostré, ¿sí? El B1 viene a ser, a tomar el rol del M, del valor de M para el nodo X0 y 1, perdón, MY1, perdón, así, Y1, ¿sí? MY2 va a ser el valor B5, Ajá. MY3 va a ser el valor B9. Entonces, yo lo que haría es hacer lo mismo que hice antes en Laplace para poder dibujar, solo que los valores de M que no estaban dados al inicio, yo en el Octave, ¿no es cierto? Le flanqueé le rodeé a la matriz interna con vectores, ¿no es cierto? Entonces le puse encima el H, debajo el G, al lado derecho el F y al lado izquierdo el M. En este caso no conoces ese vector N, pero digamos, sí lo vas a poder terminar conociendo al vector M. ¿Por qué? Porque cuando ya sacas el B1, el B5 y el B9 son el primero, el segundo y el tercer elemento del vector M. No hay ninguna diferencia. Entonces, antes del vector M, no sé, creo que era 3, 2, no me acuerdo ya. 2.5. Me refiero al ejercicio que yo resolví. Entonces, es en ese ejercicio, en el de Laplace, M valía 3, ¿sí? Ya. Ya, M valía 3. Entonces, en vez de ese vector M que está en el script que tiene números 3, así, ya, creo que están puestos de esta forma. Ese vector M, en vez de tener 3, 3, 3, lo que vas a poner es aquí el valor B1, aquí vas a poner el valor B5 y aquí el valor que te haya salido B9. Eso. Y de ahí armas haces exactamente lo mismo, ya te sale. Pero y ahí le incluyo el 0 que no le reconoce el Octave. No, es que eso no puedes hacer así. Otra vez, lo que tienes que como que considerar es que, mira, el vector B2, el B3, el B4, el B6, el B7, el B8, todos estos de aquí. Este de aquí tiene que ir a la matriz, todos estos son tu matriz 1. Entonces, la cosa es que estos son valores, ¿ya? 32, 5, 7, lo que sea, ¿ya? A esos valores tienes que ubicarlos en la matriz U como yo les ubiqué. Eso. Entonces, los que van a componer ahora tu matriz U ya no van a ser el B1, el B2, el B3, el B4, el B5, así, si no van a ser estos de aquí. Estos tienes que meterlos en una matriz, el que va a ser tu matriz 1. Entonces eso es lo que tienes que ver, como si quieres darle uno por uno, no sé, me refiero sin necesidad de, si se te hace mucho lío de hacerlo con un proceso que automático, esta distribución de estos valores en una matriz U, hazlo a mano. Entonces, digamos, una matriz que para, digamos, esto pasa ya. Cuando yo hice esto, ¿no es cierto? En el problema de Laplace, este de aquí venía a ser el B1, el B3 venía a ser el B2, el B4 venía a ser el B3, el B6 es el B4, este es el B5, este es el B6, este es el B7, el B8 y el B9, ¿ya? Entonces, tu matriz U va a tener digamos, tu matriz U nueva ya, para el deber que me tienes que entregar, lo que antes tomaba el rol del B1, ahora va a tener el rol, ahí tienes que ingresar el número, el valor que te dio del B2. Donde antes ponías el B2 en tu matriz, ahora tienes que poner el B3. Donde antes ponías el B3, ahora pones el valor del B4. Donde antes ponías el valor de B4, ahora pones el valor de B6. Es lo único que tienes que hacer. Como que traspasar el problema a lo que ya hice antes. Entonces, en vez de ubicar en la matriz U en el elemento primera fila, primera columna, el valor de B1, lo que vas a hacer es poner el valor de B2.
Eso. Ya. Sí, Sí, profe, gracias. yo. Profe, para graficar eso tiene que ser la transpuesta, ¿verdad? Sí, sí. Armas la... Ya. Sí. Tal como indiqué en la corrección. Ajá. Ya. Entonces ahora sí ya se les acabaron las preguntas. Qué bueno para mí. Entonces, ya pues mañana a las 7 dicen, Ya, nos profe, gracias. 3 horas y media. ¿Qué? Bye. No se te oye cortada o cortado. A ver. No, ya nada. Ya, pues entonces ahora sí. Vayamos a hacer cualquier otra cosa, ya. Ahí nos vemos, que les vaya bien. No les voy a poner tan difícil las integrales del método de separación de variables, ya. Voy a poner un ejercicio como el que hice hoy, así que pilas con eso. Eso nomás, y ese que es como la parte más pesada, digamos, del examen, ya. El otro va a ser como preguntas, ¿sí? Porfa, no se descuiden sus proyectos, decirme, por ejemplo, hasta el domingo ya todos los grupos que estén hechos, no se olviden de eso. Y ya les voy respondiendo poco a poco a la gente que ya me ha ido consultando acerca de la viabilidad de ciertos proyectos. Ya no he tenido tiempo para revisar todos sus artículos. Y eso nomás, ¿ya? Entonces, nos vemos. Ya, cuídense, buenas noches. Nada. Gracias, Profe, profe. Chao. Gracias, profe. Chao.